Dios les bendiga. Soy el pastor David Zelaya de la Iglesia Monte de los Olivos. Desde aquí en tu oficina traigo una meditación que va a bendecir tu vida. La palabra que traigo hoy está en la escritura, en el libro de los Hechos, capítulo 2. Voy a estar hablando acerca del Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios. Es interesante cuando uno habla del Espíritu Santo. Es un tema muy profundo, es un tema que tiene mucho de qué sacarle. Es algo maravilloso la experiencia del Espíritu Santo de Dios. Hoy quiero que en esta palabra que voy a dar, quiero explicar cómo fue que descendió el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Antes de hablar del Espíritu Santo, de ese día maravilloso, que fue un día que marcó un rumbo completamente diferente a la humanidad, porque fue algo poderoso lo que pasó ese día, ya que ese fue el día que nació la iglesia del Señor Jesús en el Espíritu Santo de Dios. Quiero ir un poco más atrás, lo que habló Jesús con relación al Espíritu Santo, lo que habló el Señor Jesús, enseñándole a sus discípulos. Más atrás en el libro de Juan, el Señor Jesús les explicaba a los discípulos una palabra, y es precisamente en Juan capítulo 16, versículo 16, donde Jesucristo le habla a los discípulos y le dice que el Espíritu Santo, porque había hablado el Señor Jesús acerca del Espíritu Santo muchas veces a los discípulos, de que Él era necesario, de que Él se iba a ir, de que Él iba a partir, pero que el Espíritu Santo, Él sería el que vendría a tomar prácticamente el control sobre sus vidas. Y eso es lo que está haciendo hoy el Espíritu Santo, tomando el control de nuestras vidas. Entonces ahí Juan, cuando le explicaba en el libro de Juan, Jesús a los discípulos, ahí en el libro de Juan capítulo 16, versículo 16, ahí le explicaba algunas cosas importantes que vendría a ser el Espíritu Santo. Dice que vendría a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, dijo Jesús, por cuanto no creen en mí. Vivimos en una generación en estos días tan incrédula que no creen en Dios, no creen en el eterno Dios, en el Creador. Y en los días de Jesús pasaba lo mismo. Había mucha incredulidad. La gente no creía. Mucha gente no creía de que Jesús era el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Y eso fue lo que Jesucristo dijo. Él va a venir a convencer al mundo de pecado. Entonces, cuando nosotros venimos a Jesús, es porque el Espíritu Santo de Dios nos ha convencido a nosotros de que somos pecadores, de que estamos condenados a la muerte eterna y que necesitamos el perdón de Dios en nuestra vida. Y eso fue precisamente lo que vino a hacer el Espíritu Santo. Vino a convencerlos de pecado. Cuando llegamos a Jesús, el Espíritu Santo nos convenció de que éramos pecadores, de que necesitamos el perdón de Dios a través de Cristo. Vendría, digo, a convencer al mundo de pecado, de justicia, dijo Jesús, por cuanto yo me voy y no me verán más. Qué interesante. Qué interesante es la palabra que habla el Señor Jesús cuando dice: yo voy al Padre y ya no me veréis más. Esto fue lo que le dijo a los discípulos: yo no voy a estar con ustedes más. Y de juicio le dijo, porque el príncipe de este mundo, que nosotros decimos que es Satanás, ya ha sido juzgado. Qué interesante es. Jesús nos está diciendo que el diablo ya ha sido vencido por él en la cruz del Calvario. Y que ahora Dios nos ha dado a nosotros el poder para llamarnos hijos de Dios. Qué interesante lo que pasó. Pero cuando yo voy al libro de los Hechos de los Apóstoles, y precisamente en el capítulo 2, en el libro de los Hechos, aquí pasó algo interesante, o algo tan importante, porque de aquí va a depender el rumbo de la iglesia. Aquí va a depender el rumbo de los discípulos de esos días, y no solamente de los discípulos de esos días, pero también de nosotros. Es que Dios en ese día va a derramar la promesa del Espíritu Santo.
¿Cuándo lo va a hacer? Lo va a hacer en el día del Pentecostés. ¿Qué era el día del Pentecostés? El día del Pentecostés era una fiesta judía que celebraba siempre en Israel. 50 días después de la Pascua se celebraba esta fiesta y era una de las terceras fiestas más importantes en los días de Israel. Era un día que se reunía mucho pueblo para llevar al Señor primicias al Señor. Se conmemoraba, se hacía esto 50 días después de la Pascua, porque el pueblo de Israel se acordaba de que Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto. Pero ahora pasaría algo interesante, porque yo cuando veo esto que pasó y veo el cumplimiento de lo que hizo Jesús, me maravillo cómo las cosas de lo que pasó, cómo fue esto. Porque la Biblia dice que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, cumpliendo la palabra que habló Juan allí, que vendría a hacer estas tres cosas y que el príncipe de este mundo ya había sido vencido. Pero que el Señor no dejaría la iglesia sola. Entonces me llama la atención que resucitó de los muertos el Señor Jesucristo. Al tercer día resucitó, dice la palabra del Señor, de entre los muertos. Se les apareció a muchos, anduvo 40 días después de la resurrección apareciéndoles a muchos de sus discípulos, y luego ascendió al cielo y pasaron 10 días para que el Señor Jesús enviara la promesa del Espíritu Santo. Prácticamente fueron 50 días lo que pasaron desde la resurrección de Cristo hasta la llegada del Espíritu Santo. ¿Qué me quiere decir esto a mí? Es como un regalo que Dios le dio al mundo, lo dio a nosotros, para que nosotros fuéramos salvos de esta generación maligna y perversa, donde la inmoralidad y el pecado ha invadido a este mundo, donde Satanás ha tomado el control de las familias, donde todos los días Satanás está llevando muchas personas al infierno eterno. Pero qué interesante lo que hizo Dios cuando dice que ese día había muchas personas en ese lugar, porque les había dado la palabra y les había dicho: no se muevan de la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos o llenos del poder de lo alto. Y eso fue lo que hicieron los discípulos. Se fueron al aposento alto, era un lugar que quedaba en un segundo piso. Ahí estaban ellos esperando, estaban allí. Dice la palabra del Señor que cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Qué estaban haciendo unánimes juntos? Estaban esperando la promesa de Dios. Mucha gente se fueron. Mucha gente se fueron de ese lugar. Pero dice la palabra del Señor que se quedaron como 120 esperando la llenura del poder de Dios. Oh, esto fue algo extraordinario. Cuando de repente sintieron como un gran estruendo que sacudió toda la casa. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Oh, gloria a Dios. Qué maravilloso. Todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Se dieron cuenta de que la palabra que Jesús les había dado era una palabra verdadera y real. Ahora el testimonio de Dios, la evidencia de Dios, había venido sobre sus vidas, había venido sobre sus corazones. Ahora Dios estaba dando testimonio de que no había dejado sola a la iglesia, de que no había dejado solos los discípulos. Entonces pasó algo extraordinario. Y en ese lugar habían llegado mucha gente, porque era día de primicia, día de fiesta, y habían llegado gente de todos esos lugares. Pero dice la palabra del Señor que algunos estaban confusos, otros estaban atónitos y otros estaban maravillados por lo que había pasado, porque les oían hablar en otras lenguas. Les oían hablar las lenguas que estos visitantes habían llegado. Y decían: ¿cómo pueden estos hablar así? Están borrachos, están llenos de mosto. Entonces ahí fue donde el apóstol Pedro dio el discurso de lo que había pasado y la profecía que había hablado la palabra del Señor en el libro de Joel, que se había cumplido. Esto marcó, porque eso eran unos días donde la religión estaba en su apogeo. El gran imperio romano
se había levantado contra la iglesia de Jesucristo. Y había algo nuevo, había una nueva declaración. Ahora se le estaba diciendo a toda una nación de que la salvación ahora era a través del sacrificio y la muerte del Señor Jesús. Pero ahora lo estaban haciendo en el poder de la unción, lo estaban haciendo en el poder del Espíritu Santo de Dios. Qué maravilloso lo que pasó. Esto es algo extraordinario. Esa es la palabra del Señor, que ahora con este poder los discípulos agarran valor y comienzan a declarar, a publicar el reino de Dios. Ahora ya no están vacíos, ahora están en la unción y el poder de Dios. Oh, gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó después de esto? Ya para terminar este video. Ahora en el poder y en la unción del Espíritu Santo, esa es la palabra del Señor, que ahora va a ser algo real. Pedro y Juan se van al templo de la Hermosa en Hechos capítulo 3, y allí hay un hombre paralítico que lo van a poner todos los días al templo de la Hermosa a pedir limosna. Pero ahora había llegado Pedro y Juan, que llevaban la unción del poder de Dios, y ahora le dijeron: ya no vas a regresar más a este lugar. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Oh, gloria a Dios. Gloria al Señor, porque Dios da cosas más grandes que posiciones terrenales o tener lo que uno puede tener en esta vida. Dios nos da el poder y nos da la unción y nos da el control sobre el pecado. Gloria a Dios. Y en Hechos capítulo 5 Él viene a tomar el control, no solamente viene a tomar el control de todo, es el control absoluto que viene a tomar, porque ahora vamos a ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando alguien se quiere levantar y quiere hacer trucos, como está pasando hoy, tal vez en la iglesia del Señor con muchos predicadores, el Espíritu Santo de Dios está allí para revelar. Llegan Ananías y Zafira, llegan, dice la palabra del Señor, llegan a dejar una heredad y quieren mentir a Pedro y a Juan, pero no le mienten a Pedro y a Juan, le mienten al Espíritu Santo del Señor. Y ese es el problema que se meten muchas personas cuando se trata del Espíritu Santo del Señor. Le dice el apóstol Pedro, le han mentido al Espíritu Santo y los dos cayeron muertos ese día. Oh, gloria al nombre del Señor. En Hechos capítulo 8 estaban los discípulos en Jerusalén, y ahora no solamente se van a quedar en Jerusalén, pero ahora va a ser expandido el reino de Dios. Y sale Felipe a la ciudad de Samaria en la unción y el poder del Señor, a declarar de que Cristo había resucitado de los muertos, de que el Señor es el Dios de la vida. Y la palabra del Señor lo dice claramente, que los espíritus inmundos se sujetaban en el nombre del Señor Jesús cuando Felipe predicaba en el poder de Dios. Qué maravilloso lo que pasó. Qué maravilloso lo que pasó en la iglesia primitiva. Ese poder también está hoy vigente en la iglesia de Jesucristo. A ti que me escuchas en esta hora, si tú no has tenido una experiencia con el Espíritu Santo de Dios, es necesario que la tengas, porque todos los que tienen el Espíritu de Dios, estos son los llamados hijos de Dios. No se trata de ninguna religión, no se trata simplemente ni de ir a una congregación nomás solo por ir, sino haber tenido un encuentro con el Cristo de la gloria, y haber recibido el Espíritu de Dios, la unción del Espíritu Santo en tu vida. Pues tenemos un evangelio personal. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. El pastor David Zelaya. Voy a estar aquí nuevamente en otra meditación desde la oficina del pastor. Te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Dios te bendiga. Te queremos. Amén y amén.